Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar a ver un momento para poder dar inicio con la clase. Ahorita les comparto mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Esperamos a ver un momento. Buenas tardes. Estoy compartiendo ya mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Sí, se Buenas logra ver. tardes. Sí se visualiza. Gracias. Muy bien, gracias más bien a ustedes por indicarme. Esperamos a ver un momentito mientras van ingresando sus demás compañeros, ¿no? Como bien saben, ya estamos dando inicio, ¿no? Con las clases virtuales cada fin de semana. Y estamos cumpliendo, ¿no? Con lo que se les ha indicado a ustedes el momento que se han ido matriculando. Ya va a ser la última semana que vamos a ir teniendo, ¿no? Lo que es la clase virtual y ya ustedes van a ir pues, pasando, ¿no? Luego al siguiente bimestre. A ver, esperamos a ver un momentito. Esperamos a ver un momentito, jóvenes señoritas, para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas, bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando con el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? Nuevamente la clase. Y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues ustedes tienen que ir activando, ¿no? Su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Quizás tienen algún inconveniente con su participación, ¿no? Utilizando su micrófono. La participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Para ello, pues también, ¿no? Tienen que tener en cuenta que deben ingresar con sus propios datos a lo que es el aula virtual. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otros datos, al aula virtual lo pueden ir indicando, ¿no? En el chat o también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. Antes de ir indicando, ¿no? ¿A qué se refiere razones trigonométricas? Quisiera escuchar alguna participación de alguno de ustedes. ¿A qué se va refiriendo? ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? Se refieren los vínculos que se conectan entre ambos lados, entre los tres lados, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Son la relación que hay entre los tres elementos de los ángulos de un triángulo, que vendrían a ser el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. A partir de esos tres se van a desarrollar una serie de fórmulas en las que se van a emplear para poder hallar distintos resultados. Ya, muy bien. A ver, van indicando, ¿no? En el chat los que van participando, por favor, si es que están con sus propios datos o quizás están con otros datos, van indicando en el chat.
Muy bien, con su participación. Vamos continuando. O sea, la noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Existen 6 grandes razones trigonométricas y tienen que tener en cuenta ese orden que se va indicando. Seno, ¿no? Coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, en ese orden ustedes tienen que tener en cuenta lo que se va a tener que realizar las razones trigonométricas. Ya nunca olvidarse el orden. Como ya indicaban las compañeras, o sea, vamos a tener que utilizar un triángulo. Ese triángulo va a tener que ser recto. O sea, en uno de sus ángulos va a tener que ser recto. Para lo cual vamos a encontrar, ¿no?, lo que son los catetos. Puede ser cateto opuesto, quizás cateto adyacente. Y vamos a tener en cuenta lo que es la hipotenusa, ¿no? Pero eso, cada uno de ellos vamos a ir viendo más adelante. En las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿no? O sea, acá nos va mostrando, ¿no? CAB, sea un triángulo rectángulo recto en B. Bien claro, acá nos está diciendo que va a ser recto en B. Entonces, las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Ahí estamos teniendo, mira, lo que les estaba diciendo, ¿no? Vamos a tener que utilizar un triángulo que uno de los ángulos va a tener que ser recto, pero en este caso nos está indicando recto en B. Por eso acá el vértice se está mostrando, está indicando el vértice B. Este A y C puede variar. Pues, posiblemente ustedes pueden poner acá A y acá C. Puede variar. Lo importante es que ustedes tienen que tener en cuenta esos 3 vértices y aparte que debe de ser un triángulo recto. Ahí estamos teniendo, ahí está lo que les hablaba, ¿no? De la hipotenusa, y está el cateto, también está el cateto. La hipotenusa nos puede dar quizás algún valor, puede ser B, uno de los catetos, ahí se va mostrando, ustedes, en este caso es A y el otro es C. Acá el teorema de Pitágoras, se va mostrando el teorema de Pitágoras, quiere decir que la hipotenusa lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a igualar a ¿quién? A la suma de cada cateto y elevado al cuadrado, que sería al cuadrado más C al cuadrado. Este teorema de Pitágoras es muy importante que ustedes tienen que saber. ¿Para qué? Posiblemente, ¿no?, en el ejercicio que a ustedes les esté indicando, pueden darles quizás los dos valores de los, o sea, de los dos catetos, ¿no? Y quizás no les da el valor de la hipotenusa. Y para ello, ¿qué vamos a tener que utilizar? El teorema de Pitágoras. Tenemos que encontrar cuánto vale la hipotenusa. Ahí, ¿para qué vamos a tener que encontrar? Para poder, en este caso, encontrar las razones trigonométricas, ¿no?, que nos puedan ir pidiendo calcular o hallar. Para ello, ¿no?, es muy importante conocer este teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras, nunca olvidarse y decir, pues, ¿no?, que la hipotenusa lo van a elevar al cuadrado. En realidad, todos los lados están elevados al cuadrado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todos están elevados al cuadrado. Pero teniendo en cuenta que la hipotenusa es la parte que se va inclinando, ¿no?, de ese triángulo. Esa hipotenusa vamos a elevarla al cuadrado y lo vamos a igualar ¿a quién? A la suma de esos dos catetos. O quizás para que ustedes se recuerden, mira, déanse cuenta, es la forma de la L que está teniendo en cuenta, no necesariamente de esa forma, ¿no? O quizás puede estar lo contrario de una L. O sea, puede estar de esta forma el triángulo. Puede estar así también. No necesariamente el mismo triángulo que ustedes están observando. Puede estar de esta forma también, lo contrario. ¿No? ¿Y qué quiero decir lo contrario? O sea, de la L. Esta es la L, pues yo no. De L mayúscula, puedo Profesora, decir una disculpe, L mayúscula. ¿y si la A está representada como un ángulo? También puede estar indicando. Acá puede haber acá un ángulo. Puede ser alfa. Acá también puede estar otro ángulo. Quizás puede estar beta, teta, cualquier otro ángulo.
Acá lo primero que nosotros tenemos que saber es los lados de ese triángulo, cuánto valen o cuánto es su valor de cada lado. Es lo primero que ustedes tienen que saber. ¿Para qué? Para que puedan utilizar, ya depende del ángulo que se les esté indicando, esas razones trigonométricas. Si en caso les pidiera, ¿no? En este, por ejemplo, hallar la razón trigonométrica del ángulo beta, por ejemplo. Entonces, para ello, ustedes tienen que saber, ¿no? Primero acá nosotros estamos aprendiendo o teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, ¿no? Quizás yo les estoy dando la forma o la estrategia para que ustedes se recuerden. Yo les decía, de la forma de la L, van a estar juntos. Bien puede estar la forma o lo contrario de la L, ellos dos, o sea, de cada lado, van a tener que sumar. Y lo van a igualar a la parte inclinada, ¿no? Es lo primero que yo estoy indicándoles, o sea, de lo que es el teorema de Pitágoras. Eso es lo primero que les estoy indicando. Luego ya vamos a ir viendo lo que nos indica las razones trigonométricas. Porque ustedes deben de saber, ¿no? Cada uno de los lados cuánto vale. Si uno de ellos ustedes no saben cuánto vale, no me van a poder hallar esa razón trigonométrica. No lo vayan a dejar con la letra, ¿no? Suponiendo que sea la letra X o quizás M. No lo vayan a dejar. Tienen que indicar el valor. ¿Y cómo van a encontrar ese valor? Por este teorema de Pitágoras. Ahora sí, las razones trigonométricas. Y su compañera ahí está lo que indicaba, ¿no? Suponiendo en la letra A voy a tener un ángulo que aparece, acá está, ¿no? Está apareciendo el ángulo alfa. Vamos a decir, de ese ángulo que se está indicando a su frente, jóvenes y señoritas, va a ser el cateto opuesto. Y ahí está, el ángulo que se va indicando a su frente es el cateto opuesto. Y a su costadito es el cateto adyacente. Ya pues, y esto sí, recordarnos que esta parte que está inclinada es la hipotenusa. En otras palabras, este ángulo que está formando, este cuadrado que ustedes observan es 90 grados. No me vayan a decir, ese es un cuadrado, ¿no? Ese es el ángulo que está formando 90 grados. Pero en matemática nosotros no vamos a escribir 90 grados. Se va representando con un pequeño cuadrado. Y ese cuadradito equivale a decir, pues, o a su frente es la hipotenusa. Igual acá de este A de la C puede haber otro ángulo. Pero esta razón trigonométrica que se les voy a indicar simplemente va a ser del ángulo alfa. Pero nunca olvidarse ya de ese ángulo que nos está indicando. O sea, siempre va a ser para cualquier ángulo. Lo único que va a variar es en los valores. Y aparte acá va a variar es el cateto. Acá va a variar. Suponiendo acá esté el ángulo beta. Ya todo lo que voy a escribir beta vamos a indicar. A su frente yo les dije del ángulo va a tener que ser cateto opuesto. Y a su costado va a tener que ser ya cateto adyacente. Mira, se dan cuenta, ya está modificándose. Del ángulo alfa es cateto opuesto, pero si yo hablo del ángulo beta va a tener que ser cateto adyacente. Pero esto sí siempre se va a mantener la hipotenusa. Estoy abreviándolo. Cateto adyacente, CA, lo estoy poniendo, y cateto opuesto, CO. Pero hay que tener en cuenta de lo que he escrito de color rojo, va a ser del ángulo beta. Y del ángulo alfa es cateto opuesto, ¿no? Lo que se está indicando, y el cateto adyacente, y bueno, y la hipotenusa que se va manteniendo para los dos ángulos. Acá, por ejemplo, vamos a decir que el seno de alfa va a ser igual al seno de alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si yo quiero decir el seno de beta, también lo puedo modificar, puedo decir seno de beta y acá seno de beta. Es el ángulo nada más que se va a modificar. El cateto opuesto se va a mantener y sobre hipotenusa. Pero hay que tener en cuenta, suponiendo acá va a ser, acá que valga 4. Acá suponiendo que valga 5 y acá que sea, por ejemplo, 3. Pues si yo digo seno, por ejemplo, si voy a decir seno de alfa, ¿qué me está diciendo seno de alfa?
es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es su cateto opuesto de alfa? Bueno, vale 4. Hipotenusa, vale 5. Y si yo quiero decir seno de beta también es lo mismo. Esto de acá se mantiene lo mismo. Lo único que va a variar es en el resultado. ¿Qué me dice? Es cateto opuesto. Ya de mi beta, cateto opuesto. ¿Cuál es su cateto opuesto? ¿Cuánto vale? Acá está, vale 3. Sobre la hipotenusa que vale 5. Lo único que tiene que variar es en los valores, jóvenes señoritas. Pero nunca olvidarse que se va a mantener esto de acá. Ya sea seno de beta, seno de tetas, cualquier ángulo, siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo único que va modificando. Ahora, si yo sigo con el coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa, voy a decir cos, pues, ¿no? Cos de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si quiero decir coseno de beta, también se va a mantener lo mismo. Si han dado cuenta, en los valores nada más va modificando. Y también en la posición, porque estos de acá, ellos van a cambiar, pues. Algún momento, si acá yo tengo un ángulo, se va a venir acá, y este de acá se va a venir acá. Todo va a depender del ángulo que me esté pidiendo. Para que ustedes tengan en cuenta y nunca olvidarse, es que de frente al ángulo que ustedes tienen a su frente va a estar cateto opuesto. Entonces, si este es cateto opuesto, el otro va a ser cateto adyacente. La hipotenusa sí no se mueve, se va a mantener ahí. Lo único que va a cambiarse de posiciones van a ser los catetos. Todo depende del ángulo. Pero no me vayan a decir, voy a cambiar y acá también se cambia. No, ellos se mantienen. Ellos se van a mantener. Lo único hacen los valores, que justo donde yo he escrito, ¿no? Por ejemplo, les decía seno de alfa y el otro seno de beta. El uno encontrábamos que era 4/5, el otro era 3/5. Ahí nada más varía. Estos de acá no van a variar, no vamos a modificar. Siempre va a ser para cualquier ángulo. Pero acá les estoy mostrando de manera general. Ahora viene tangente de alfa, puedo decir TG de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Continuamos, cotangente de alfa, podemos ir abreviando CTG, ¿no? Para ya no estar escribiendo cotangente, pues simplemente ponemos CTG de alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. El penúltimo, razón trigonométrica, secante de alfa es igual a sec de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente tenemos cosecante de alfa. En forma abreviada se dice CSC, alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto de acá lo que voy indicando, tanto tangente de alfa y cotangente de alfa, son lo contrario. Mira, déjense cuenta, en tangente dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué sucede en cotangente? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Se van cambiando. Igual manera, el coseno de alfa con secante de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa y el otro ya es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente tenemos el seno de alfa, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O podemos ir indicando en forma abreviada, cateto opuesto puedo decir co, sobre la hipotenusa que es h, ¿no? Ese es con respecto a seno. Ahora el coseno es K sobre H, tangente es Co sobre K, cotangente es K sobre Co, mira, ambos van modificando, cambiando nada más, uno lo que estaba en el numerador se va al denominador, el otro lo que estaba en el denominador se va al numerador, o sea, van cambiando de posición. Ahora el secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Mira, comparamos lo que son las flechas de color rojo. Tenemos ahí, mira, de Co sobre H y el otro es H sobre Co. Ahora de color verde, tenemos K sobre H y el otro es H sobre K. Y finalmente del rosado, tenemos Co sobre K o podemos decir K sobre Co. Mira.
Principalmente ustedes, si se recuerdan, hasta acá, ellos tres, ¿no? ¿Se recuerdan? Ellos tres, esas tres razones trigonométricas, los demás es para va modificando, ¿no? Primero tangente con el cotangente, luego coseno con el secante y seno con el cosecante. Por eso les decía, es muy importante que ustedes deben de tener en cuenta el orden. ¿Se acuerdan? Que yo les dije, debemos de tener en cuenta en ese orden. Primero coseno, diré seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En ese orden. En ese orden, si ustedes se acuerdan, van a tener que realizar lo que está apareciendo de esas flechas. Porque si nosotros lo hacemos desordenado, quizás no nos vamos a recordar, ¿no? Principalmente es recordarnos estas tres razones trigonométricas de cómo es lo que se va obteniendo para poder ir encontrando, ¿no? Cuánto va valiendo cada una de esas razones. Lo demás ya va modificándose. O sea, tangente es su contrario cotangente, de coseno es su contrario secante y de seno es cosecante. Pero igual con los ejercicios vamos a ir repitiendo cada uno de ellos de cómo es lo que se va obteniendo. Bueno, ahí está mostrándoles el cateto opuesto, estoy diciendo que es CO, el cateto adyacente K y lo que es la hipotenusa, la letra H. Pero nunca se olviden, esto de acá, lo que se va mostrando, este resultado que de cada una de las razones trigonométricas se mantiene lo mismo. Puede modificar acá sí el ángulo, puede ser el ángulo alfa, quizás puede ser beta, cualquier ángulo, no necesariamente en esa posición, puede estar acá quizás también beta, ¿no? Quizás en esta posición puede estar alfa. Pero nunca olvidarse, si estoy modificando, cambiando, ¿no? O quizás posiblemente me van a pedir, lo que voy a modificar y cambiar y decir va a tener que ser en mi gráfico. Acá sí voy a indicar, va a tener que estar mi cateto opuesto y en este lado va a estar mi cateto adyacente. En mi gráfico nada más va a cambiarse de posición esos cada uno de los catetos. Todo depende de qué ángulo o en qué posición nos estén pidiendo hallar esas razones trigonométricas. Pero ya con los ejemplos vamos a ir entendiendo. Vemos ahí el ejemplo, nos dice hallar las razones trigonométricas de A y C. Justo ahí, mira, de los dos ángulos que se les indicaba, ¿no? Ahí estamos teniendo el gráfico, ¿no? Se va mostrando ese triángulo y nos está dando cada uno de los lados cuánto vale. Y para ello, pues está ya de manera directa, más fácil de indicar sus razones trigonométricas. En primer lugar, voy a hallar las razones trigonométricas de A. Y ahí estoy indicándome. Si es de A, ahí estoy poniendo el ángulo. De esa parte o en esa posición va a ser mi ángulo. Entonces voy a decir seno de A, nunca olvidarnos, pues es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cateto opuesto, esto va a ser, pues este es el cateto opuesto, ¿no? Yo les dije a su frente de ese ángulo es el cateto opuesto y a su costadito esto de acá va a ser el cateto adyacente y esto de acá sí siempre se mantiene hipotenusa. Por eso estoy diciendo cateto opuesto vale 3, hipotenusa es 21 y nos está saliendo 13 sobre 21 es el seno de A. Continuamos, coseno de A. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 11, la hipotenusa es 21. Nos está saliendo 11 sobre 21, hago. Tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 13, cateto adyacente vale 11. Y nos está saliendo 13 sobre 11. Mira, hasta ahí, ustedes si se recuerdan, ¿qué les dije a continuación? Va a tener que ser cada uno lo contrario. Primero, tangente, ¿con quién es lo contrario? Con cotangente. O sea, vamos cambiando de posición, ¿no? Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 11 y cateto opuesto vale 13. Mirad, acá nomás déjense ver con estos valores, ahí sí nos damos quizás cuenta. Acá teníamos 13 sobre 11 y el otro ya es 11 sobre 13. Quizás con letra no nos hemos dado cuenta, pero acá ya con el número nos damos cuenta. Ahora, lo contrario, ¿quién era?
coseno con quién? Con secante, ¿no? Coseno nos decía es cateto adyacente sobre hipotenusa y secante ya es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y cateto adyacente vale 11. Mira, déanse cuenta. Acá es 21 sobre 11 y el otro es 11 sobre 21. Y finalmente tenemos el cosecante, ¿no? Es lo contrario de seno. Es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 y cateto opuesto vale 13. Mira, observamos, acá es 13 sobre 21 y acá, mira, tenemos 13 sobre 21 y el otro es 21 entre 13. El cosecante es 21 entre 13 y el otro seno es 13 entre 21. Mira, por colores le he puesto para que ustedes se den cuenta quién con quién es lo contrario. Por eso ahí se les mostraba con las flechas, ¿no? Cuando se les estaba indicando las 6 razones trigonométricas. Pero igual ahí estoy indicando de manera detallada cada uno de esos razones trigonométricas, cómo es lo que se va obteniendo. Eso lo hemos encontrado de las razones trigonométricas de A. Ahora vamos a encontrar las razones trigonométricas de C. Si estoy diciendo C, mira, ahí se está mostrando el ángulo. ¿Qué les dije? A su frente, ¿qué cosa va a estar? Cateto opuesto. Y este lado va a tener que ser cateto adyacente. Y esto sí, pues siempre se mantiene la hipotenusa. El seno de C va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 11 sobre hipotenusa es 21. Está saliendo 11 sobre 21. El coseno de C va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Mira, si ustedes se dan cuenta, va manteniendo estos de acá, se va manteniendo lo mismo. Lo único que va a variar es esto. Uno de ellos, o sea, cuando hablábamos seno de A, nos salió 3 entre 21. Y acá, como estamos hablando seno de C, nos está saliendo 11 entre 21. Lo que se va modificando son los catetos. Ahora, el coseno de C es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 13, hipotenusa es 21. El tangente de C es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 11, cateto adyacente vale 13. Hasta ahí, si ustedes se recuerdan, lo demás, razones trigonométricas van modificándose, ¿no? ¿Quién? Tangente con el cotangente, o sea, es lo contrario. Que sería cateto, el cotangente de C es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente vale 13 y opuesto es 11. 13 sobre 11. Secante de C es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y cateto adyacente es 13. Nos está saliendo 21 sobre 13. Finalmente estamos teniendo el cosecante de C es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 entre cateto opuesto que vale 11. Acá lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes desarrollan estas fracciones que van encontrando, bueno, en este caso va a quedar ahí nada más. Posiblemente van a encontrar quizás algunas fracciones que van a poder ir reduciendo. O sea, lo que quiero decir, tanto en el numerador y denominador pueden dividir por un mismo número y vamos reduciendo. Pero en este caso, todas en estas razones trigonométricas, nosotros no podemos ir reduciendo. Por ejemplo, el 11 podemos dividir entre 11. Pero el 21, pues podemos dividir entre 11, no sale número decimal, lo que se va buscando es número entero. Entonces, por lo tanto, va a quedar ahí nada más. Y lo mismo sucede en las demás que hemos ido encontrando, ¿no? Los resultados de cada una de las razones trigonométricas. Pero, como les vuelvo a repetir, quizás en algunos, ¿no? Fracciones que puedan ir teniendo, se pueda ir reduciendo, hasta incluso podemos ir obteniendo un valor entero. ¿No? Y no necesariamente les va a salir así en fracciones, posiblemente les salga un número entero, todo va a depender de qué números se va indicando, ¿no? Pero en este caso se va a quedar ahí nada más, no podemos ir reduciéndolos. Una vez visto, ¿no? La parte teórica,
de lo que se refiere a razones trigonométricas, vamos a desarrollar ya los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa. Ahí se va mostrando el gráfico y está mostrándonos también el ángulo y aparte estamos observando cada uno de los lados hay valores. Entonces lo único que nos va a quedar es ir a indicar, ¿no?, sus razones trigonométricas. Pero si en caso alguno, ¿no?, de sus lados les da alguna letra, nosotros tenemos que desarrollar o encontrar, ¿no? Y para ello, pues, hemos aprendido o indicar en la parte teórica sobre lo que es el teorema de Pitágoras. Pero acá no es necesario, ¿no?, aplicar ese teorema de Pitágoras porque estamos teniendo cuánto valen cada uno de los lados. Acá, si ustedes se dan cuenta, cada vértice, o sea, cada esquina, otras palabras, o sea, esto de acá no nos está diciendo qué letras son, no interesa. Lo importante es que les indique el ángulo y también cuánto vale cada uno de los lados. En primer lugar, el seno de alfa. Vamos a decir que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pues. No es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, cualquier ángulo que les indique, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, yo les indiqué, les dije que está a su frente ¿de quién? El ángulo ahí tenemos a su frente, ese es el cateto opuesto. Y acá, este es el cateto adyacente. Vamos a escribir mejor para poder ir recordándonos, ¿no? Y esto es la hipotenusa. Pero ya no estoy poniendo cateto opuesto, ¿no? Simplemente estoy poniendo co y cateto adyacente, ya no estoy escribiendo, simplemente estoy poniendo k. Y la hipotenusa representando con la letra h. Cateto opuesto vale 2, dividido entre la hipotenusa, que es 7. Nos está saliendo 2 séptimos. Acá, por ejemplo, el 2 podemos dividir entre 2, pero el 7 dividimos entre 2, nos salen números decimales. Y lo que nosotros queremos buscar, ¿no?, es un número entero. Entonces, por lo tanto, va quedando ahí esa fracción. Nos sale 2 séptimos. Después de seno, ¿qué sigue? Coseno. Muy bien, coseno. Vamos continuando y sigue coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, acá bien claro he puesto, mira acá, ¿cuánto vale? Pues vale 3. Dividido entre la hipotenusa, que vale 7. Y nos sale 3 séptimos. Ahí esa fracción también va a quedarse ahí nada más. Porque el 3 puedo dividir entre 3, pero el 7 yo no puedo dividirlo entre 3. Y ahora el 3 yo no puedo dividir entre 7. Y 7 entre 7 sí. O sea, en ambos debe de cumplir. Si yo saco su mitad, si saco su tercia, si quizás divido su quinta, su séptima, ¿no? Eso debe de cumplir, pero si no cumple, lo dejan ahí nada más la fracción. Y nunca olvidarse que también puede salirles un número entero, no necesariamente así como está apareciéndonos en fracciones, porque hay algunos ejercicios que vamos a ir viendo más adelante, nos va a salir número entero. Ahora continuamos con la tercera razón trigonométrica, es tangente de alfa. Ese es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, mira bien claro, ahí estoy indicando su flechita, mira, ¿y cuánto vale? Vale 2, dividido entre cateto adyacente, que vale 3, o sea, nos sale 2 tercios. Cotangente de alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Adyacente vale 3 y cateto opuesto vale 2. Mira, si nosotros, mira, comparamos, mira ellos dos, mira, ¿qué sucede? Mira, primero teníamos 2 tercios y el otro es 3 medios. Y también estábamos indicando ahí, ¿ve? Por eso les decía en la parte de la teoría donde se les estaba indicando, ustedes deben de recordarse principalmente siquiera hasta los 3, ¿no? Los 3 razones trigonométricas, y lo que va a lo demás van a ser lo contrario. Seguimos con otra razón, secante de alfa, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 7, cateto adyacente es 3, nos está saliendo 7 tercios.
Y finalmente tenemos el cosecante de alfa es igual a ¿quién? A la hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Hipotenusa vale 7 y lo que es cateto opuesto vale 2. Y nos está saliendo 7 medios. Ahí está, se va mostrando las 6 razones trigonométricas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. Todo claro. Vamos continuando con otro ejercicio. Nos dice el ejercicio 2, se tiene, dice, un triángulo cuyos catetos, dice, miden 8 y 15 metros. Se quiere decir 8 metros y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas de ángulo agudo mayor. Y nada más les muestra. ¿Qué sucede acá ya? En el ejercicio anterior nos mostraba la figura. Y también nos mostraba, ¿no? Cada uno de los lados, era más fácil de poder ir indicando sus razones trigonométricas. Pero ahora, ¿qué sucede con este ejercicio 2? Nos está expresando en forma de letras y nosotros tenemos que ir interpretando o indicando en forma matemática. ¿Qué quiero decir con eso? Que primero debemos de graficar nuestro triángulo, ¿sí? Para poder ir indicando las razones trigonométricas. Pero para ello, ¿qué sucede? Simplemente en el ejemplo o en el ejercicio nos muestra los catetos. Nos dice catetos. Uno de ellos mide 8 y el otro mide 15. Y no nos dice cuánto vale la hipotenusa. O ahí en el ejercicio les indica cuánto vale la hipotenusa. No nos está indicando cuánto vale la hipotenusa. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que hallar el valor de la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Luego lo vamos a calcular las razones trigonométricas, pero a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos. O sea, lo que quiere decir, en primer lugar, tenemos que encontrar cuánto vale la hipotenusa porque nos da los valores de catetos, ¿no? Que vale 8 y el otro vale 15. Pero acá, en este caso, antes de quizás desarrollar la hipotenusa, hay que tener en cuenta en la pregunta, nos dice hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor, ¿no? Esa parte vamos a ir explicándonos después de haber ya obtenido quizás el valor de la hipotenusa, ¿ya? De cómo es lo que, pero nunca olvidarse que les está pidiendo hallar el ángulo agudo mayor, ¿ya? Les está pidiendo hallar el ángulo agudo mayor. En primer lugar, vamos a tener que encontrar cuánto vale la hipotenusa. Sabemos que el cateto, estoy diciendo que B va a valer 8 y el cateto, o sea, el otro cateto, o sea, C va a valer 15. Y la hipotenusa estoy diciendo que va a ser A, que no sabemos cuánto vale. ¿Y cuál era el teorema de Pitágoras? Nos decía, la hipotenusa elevada al cuadrado y lo vamos a igualar a cada cateto, también lo vamos a elevarlo al cuadrado. O sea, B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? El valor de B, estoy diciendo bien claro acá cuánto vale 8. Por eso estoy poniendo 8 elevado al cuadrado. Más el valor de C que vale 15. 15 al cuadrado. A al cuadrado es igual a ¿quién? 8 al cuadrado quiere indicar 8 por 8. ¿Por qué digo 8 por 8? Es que el exponente, como me está diciendo 2, y esta base vamos a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo. O sea, 8 por 8. ¿Cuánto es? 64. Y 15 al cuadrado quiere decir lo mismo, pues que esta base se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo, o sea, 15 por 15. ¿Y cuánto es eso? 225. O sea, vamos a tener que sumar 64 más 25. ¿Cuánto sale? 289. O sea, tengo A al cuadrado es igual a 289. ¿Qué operación van a realizar este exponente que ustedes están teniendo, no? Porque al final debemos de tener A nada más. ¿Qué van a realizar? Este exponente que están teniendo, cuando ustedes llevan al otro lado, se va a ir como raíz cuadrada de ese valor que se les indica. O sea, va a ser A es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 289.
Y el único valor que cumple es A es igual a 17, porque este 17 por 17 multipliquen, les va a salir 289. O sea, cuando ustedes tienen una raíz, en este caso como es raíz cuadrada, quiere decir que ese valor que encuentren se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo. Si ustedes tienen una raíz cúbica, quiere decir que el valor que ustedes quieren encontrar van a tener que multiplicar 3 veces. Si fuera la raíz cuarta, 4 veces. O sea, ese mismo número multiplicamos. Si es 3, multiplicamos 3 veces. Si es 4, tienen que multiplicar 4 veces. Y acá decimos raíz cuadrada porque acá su índice vale 2. Pero como es 2, no lo escribimos. Si hubiera sido 3, ahí sí lo escribimos, su índice 3. Pero en este caso estamos viendo simplemente la raíz cuadrada, que quiere decir el número 2. Y nunca olvidarse que no se escribe. ¿Y que estamos obteniendo acá? El valor de A es igual a 17. ¿Qué quiere decir? Pues que la hipotenusa vale 17. Ahí está, estamos indicando. A es igual a 17. Acá estoy indicando B es igual a 8 y acá estoy diciendo C es igual a 15. ¿No? Y quizás pueden indicar a estos también estos valores, donde estoy poniendo A, B y C, las letras, en este caso, mayúsculas. O también no lo pueden indicar. Lo principal yo les dije que debe de ser cada uno de los lados, cuánto vale cada uno de ellos. A nosotros, en la pregunta nos decía, ¿no? Encontrar las razones trigonométricas del ángulo, o sea, en este caso del ángulo mayor. Pero acá, ¿cómo voy a saber yo, no? De cuál es el ángulo mayor. Para ello, ustedes tienen que recordar es esto, esta definición. A mayor lado se opone mayor ángulo. No me vayan a decir, esto de acá el 17. El mayor, profesora, nosotros optamos observando que vale 17. Esto de acá. Nosotros no hallamos de ese ángulo. De este ángulo no hallamos. Nosotros lo que hallamos es de este ángulo. Bien esto o bien es este ángulo. De ellos dos nada más nosotros tenemos que hallar. ¿Por qué? Es que esto ya es hipotenusa. Nosotros de la hipotenusa no tenemos que ir indicando nada que ver para poder ir obteniendo los 6 razones trigonométricas. ¿Ya, jóvenes? Lo único que ustedes tienen que comparar, a mayor lado, ¿quiénes van a comparar? Este 15 y el 8. Les está diciendo, a mayor lado se opone mayor ángulo. En este caso estamos teniendo que el mayor lado es 15. Esto de acá es el 15, el mayor lado. Entonces lo que se va a poner es eso de ahí. Entonces quiere decir, ese va a ser el ángulo que nosotros vamos a tener que encontrar. Por eso se está mostrando ahí el ángulo. Si les hubiera dicho el menor ángulo, entonces, ¿qué hubieran hecho del menor ángulo? ¿Dónde hubiera estado? Este es el menor, pues el menor valor hubiera sido en esa posición, cualquier ángulo hubiéramos ido indicando y esto hubiéramos tenido que hallar. Pero como nos estaba indicando el mayor ángulo, por eso estamos indicando, ese es el ángulo que vamos a ir encontrando sus 6 razones trigonométricas. En primer lugar, el seno de alfa. El seno de alfa, ¿qué quiere decir? ¿Qué era? Si se acuerdan. Bien claro les dije, el ángulo que entonces tenemos a su frente es el cateto opuesto. Y esto de acá es el cateto adyacente. Y nunca olvidarnos que esto es la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es 15 sobre 17. Pueden dejarlo así o también pueden ir obteniendo números decimales como se va mostrando. Y ese es igual a 0,88.235. ¿Quién sigue? Coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es 8 entre 17 y ese es igual a 0,47.059. Seguimos. Tangente de alfa, ese es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 15 entre 8, y ese es igual a 1,875.
Seguimos, cotangente de alfa, ese es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, 8 entre 15, y ese es igual a 0,5, 3, y ustedes observan, así está el número 3 y un pequeño. Quiere decir que ese número 3 se está repitiendo varias veces. Para no estar escribiendo 3, 3, 3, 3, simplemente se ha puesto un pequeño sombrero encima. Para no estar escribiendo varias veces el número 3. Secante de alfa, ese es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, 17 entre 8, ese es igual a 2,125. Finalmente, cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, 17 entre 15, y ese es igual a 1,1, 3, 3, 3, 3, y así sucesivamente. Y ahí en este caso se lee 1,13, periódico puro, porque el número 3 se está repitiendo varias veces. De esa forma es lo que se ha ido obteniendo, ¿no? Si bien se han dado cuenta en este ejercicio, no nos ha mostrado de manera ya directa nuestro gráfico para poder ir encontrando las razones trigonométricas, y aparte también nosotros hemos tenido que deducir cuál de los ángulos vamos a tener que hallar, ¿no? Para ello, pues, en primer lugar, hemos encontrado el valor de la hipotenusa, luego hemos tenido que indicar el ángulo que debemos de indicarnos las 6 razones trigonométricas. De esa forma recién se ha ido indicando la resolución. No sé si tienen dudas hasta ahí, jóvenes y señoritas. ¿Alguna duda que puedan ir teniendo? Igual vamos a ir viendo, ¿no? Practicando más ejercicios y así vamos a ir aprendiendo. Tenemos 3, nos dice, según la figura, ya las razones trigonométricas. Acá sí se va mostrando ya nuestro gráfico. ¿Qué observamos? Hay una variable. O sea, uno de los lados no sabemos. ¿Ve? En este caso es cateto. Uno de los catetos no sabemos cuánto vale. Y aparte nos está mostrando ya el ángulo. Y acá ya va a ser más fácil, ¿no? De poder ir encontrando. Pero en primer lugar vamos a tener que encontrar aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto vale ese cateto? Voy a decir A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A, estoy diciendo que vale 41 elevado al cuadrado, o sea, en este caso es la hipotenusa, pues. 41 al cuadrado es igual a ¿quién? A X al cuadrado más 9 al cuadrado. 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Lo que estoy realizando es a un lado los números y a otro lado las variables. Ahora, desarrollando 41 al cuadrado sale 1681, menos 9 al cuadrado es 81. ¿Igual a quién? A X al cuadrado. Vamos a desarrollar 1681 menos 81, nos sale 1600. ¿Igual a quién? A X al cuadrado. ¿Qué se hace luego? Ese cuadrado que estábamos teniendo en la variable va a ir al otro lado como raíz cuadrada, que sería X es igual a la raíz cuadrada de 1600. ¿Y cuánto es su valor? La raíz cuadrada de 1600 es X es igual a 40. Ya hemos encontrado el valor del cateto y vamos completando. Ahí está el esquema, ¿no? El gráfico que se va mostrando ya con todos los valores de los lados. Y aparte también, como sabemos, el ángulo que nos está pidiendo, ¿no? Calcular, vamos a ir indicando en primer lugar el seno de alfa. Seno de alfa es igual a ¿quién? A cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Opuesto vale 9 y la hipotenusa es 41. Estamos obteniendo 9 entre 41. Esta fracción no podemos ir reduciendo. Ya se va a quedar ahí nada más. Continuamos. Coseno de alfa. Ese es igual. En este caso es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente vale 40, la hipotenusa es 41. Ahí tampoco no podemos ir reduciendo. Tangente de alfa. Ese es igual a 9 entre 40. Quiere decir cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 9 entre 40. Seguimos, cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 40 entre 9. Secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, 41 entre 40. Y cosecante de alfa es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto, 41 entre 9.
O sea, todas esas fracciones se va a quedar ahí nada más porque no podemos ir reduciendo, ¿no? No se puede ir simplificando. Y acá ha sido ya más fácil, ¿no? El desarrollo, porque nos ha indicado ya nuestro gráfico y aparte el ángulo que nos está pidiendo calcular sus 6 razones trigonométricas, ¿no? Pero primero hemos tenido que hallar cuánto vale uno de los catetos. Y luego reemplazábamos y encontrar cada uno ya de las razones trigonométricas. Tenemos otro ejercicio. Nos está diciendo en el triángulo rectángulo ABC, tenemos ahí el ángulo que va a formar igual a 90 grados, calcular, dice, las funciones trigonométricas del ángulo B. Acá en este caso, cuando les habla funciones, también se está refiriendo a las razones. Hay algunos autores lo conocen funciones, o hay algunos autores lo conocen como razones trigonométricas. Quiere decir, ¿no? Encontrar pues sus 6 razones trigonométricas. Si B dice vale 2 centímetros y C dice es igual a 4 centímetros. Tenemos ahí en la resolución, estamos teniendo nuestro gráfico, ¿no? El triángulo ABC. Ahí está, y estamos teniendo en cuenta que dice B vale 2 centímetros y C vale 4 centímetros. Ellos son sus catetos, y lo que vamos a tener que encontrar es el valor de la hipotenusa. Y nos está diciendo, ¿no? En este caso, como tenemos A, B, C, o sea, ya acá nos está diciendo el ángulo B, por eso se está mostrando, ese es el ángulo que vamos a tener que hallar. En primer lugar, de acuerdo al teorema de Pitágoras, vamos a tener que encontrar cuánto vale la hipotenusa, ¿no? Tenemos ahí A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado quiere decir 2 por 2, ese es 4. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y 4 más 16 es 20. A al cuadrado es igual a 20. Y ese exponente va a ir al otro lado como raíz cuadrada. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 400, disculpen, a la raíz cuadrada de 20. ¿Y eso cómo obtenemos? Voy a ir descomponiendo mi número 20, que puedo decir 4 por 5, es 20 también. Y cada uno de ellos voy a distribuir su raíz cuadrada de 4 y multiplicar por la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 5 no tiene, lo dejamos ahí. A es igual a 2 por la raíz cuadrada de 5. Entonces estamos teniendo ahí nuestro gráfico, estoy reemplazando ya el valor que se ha ido obteniendo a la hipotenusa y a continuación nos va a quedar encontrar sus razones trigonométricas. El seno de alfa va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y cateto opuesto vale 2 dividido entre la hipotenusa, que es 2 raíz cuadrada de 5. Acá nunca deben de olvidarse y tener en cuenta que cuando ustedes tengan en la parte del denominador una raíz cuadrada, lo que tienen que hacer es desaparecer. Y para ello, si ustedes tuvieran acá raíz cuadrada de 5, quizás raíz cuadrada de 11, ¿qué van a hacer? Van a tener que multiplicar. Por ejemplo, ver si en su denominador raíz cuadrada de 5, entonces vemos pues de 11. Hemos dicho raíz cuadrada de 11 dividida entre la raíz cuadrada de 11. Pero como en nuestro ejercicio estamos teniendo que es raíz cuadrada de 5, lo que se está haciendo es, en tanto al numerador y denominador, se está multiplicando por la raíz cuadrada de 5. Ustedes dirán, pero ¿por qué está realizando de esa forma? Para poder desaparecer. Y nunca deben de olvidarse, cuando tienen ustedes así la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, lo que se hace es esto. 5 por 5. ¿Y eso cuánto es? 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Entonces, para que ustedes no estén realizando este procedimiento, nunca olvidarse cuando ustedes multiplican, ¿no? Cuando tengan una multiplicación, simplemente me van a decir 5. Por ejemplo, acá tienen raíz cuadrada de 11 por raíz cuadrada de 11, esto de acá les va a salir 11. ¿Qué sucedió? Ha desaparecido la raíz cuadrada. Y lo mismo está sucediendo con la multiplicación de la raíz cuadrada de 5. Ellos dos se están multiplicando, sale 5. ¿Qué más? Este 2 con este 2 se simplifican, pues 2 entre 2 es 1.
Y 1 por la raíz cuadrada de 5 sigue siendo la raíz cuadrada de 5 dividido entre 5. No interesa en el numerador si aparece una raíz cuadrada. Lo importante es que en el denominador no debe de haber una raíz cuadrada y estamos observando que ahí ya desapareció, ¿no? Entonces, para ello es lo que se va a multiplicar. Seguimos, coseno de alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente vale 4 dividido entre la hipotenusa, que es 2, multiplicada por la raíz cuadrada de 5. ¿Qué sucede? Sigo teniendo en el denominador la raíz cuadrada de 5. Por eso estoy multiplicando por la raíz cuadrada de 5 dividida entre la raíz cuadrada de 5. Ellos dos multiplicamos, sale 5. Ahora 4 entre 2 es 2. Multiplicar por la raíz cuadrada entre 5. No interesa, les dije que apareciera en la parte del numerador. Seguimos, tangente de alfa es igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto vale 2, adyacente vale 4. Sacamos mitad, mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Sale un medio. Mira qué ha sucedido. He podido reducir mi fracción, que sale un medio. Seguimos, cotangente de alfa. Ese es igual a cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Adyacente vale 4, opuesto vale 2. 4 entre 2, mira, yo puedo reducir, sale 2. ¿Qué sucedió? Me ha salido un número entero. Yo les dije que también puede salir un número entero, no necesariamente fracción. Seguimos, consecante de alfa es igual a la hipotenusa dividida entre cateto adyacente. Hipotenusa es 2 multiplicada por la raíz cuadrada de 5 dividida entre 4, que es el cateto adyacente. Sacamos mitad, mitad. Mitad de 2, 1. 1 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5. Mitad de 4, 2. Y nos está saliendo la raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Seguimos con cosecante. Cosecante de alfa es igual a ¿quién? A la hipotenusa dividida entre cateto opuesto. Hipotenusa es 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 dividida entre cateto opuesto, que vale 2. 2 entre 2, 1. 1 por la raíz cuadrada de 5 sale la raíz cuadrada de 5. De esa forma, mire, estamos obteniendo, ahí están las 6 razones trigonométricas. Y nunca olvidarse que cuando ustedes tengan una raíz cuadrada en el denominador, cuando es una fracción, no debe de existir. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tener que multiplicar, ¿no? Como he realizado acá y están observando que he escrito de otro color. Mira, si yo tenía acá raíz cuadrada de 5, por eso acá estoy multiplicando por la raíz cuadrada de 5 entre la raíz cuadrada de 5. Porque si ustedes dividen raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5, eso sale 1. Y 1 multiplicado por 2 entre 2 raíz cuadrada de 5 sigue siendo 2 entre 2 raíz cuadrada de 5. Esta fracción que yo voy teniendo no estoy modificando, porque si ustedes multiplican por otra raíz, si se modifica su fracción, están desarrollando mal. Ya esa fracción no debe de modificarse, debe de mantenerse lo mismo. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a las clases del día de hoy. Si en caso por ahí no tuvieran alguna duda, ya me van consultando, ¿no? A mi número personal las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Buenas noches. profesora.